No sé qué pasó con este aparato, hermanos, se detuvo de repente, así que ruego que estén orando para que no suceda, ¿verdad? Estamos en un tiempo, hermanos, muy difícil y esperamos que el Señor también sea con su iglesia en este tiempo. En el capítulo 11 de Génesis hay una situación interesante que he visto, que una secuencia de situaciones similares a ellas que me hacen pensar en cierta manera con tristeza. Es la Torre de Babel. La Torre de Babel es algo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que es la Torre de Confusión, pero también es donde Dios se le llamó en algún tiempo, en ese tiempo, la Torre de los Dioses o el pueblo de los dioses. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar lo de la Torre de Babel? La Torre de Babel nos lleva a pensar en la rebelión del mundo en contra de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta de, en este tiempo se usan frases como juntos venceremos, ¿verdad? O el pueblo unido jamás será vencido. Eso es un pensamiento comunista. También está hablando de todos juntos podemos levantar esto. Ahora nos damos cuenta después de cada huracán o después de cada, por ejemplo, ahorita la epidemia, sale la frase, el nombre del pueblo, el nombre de la ciudad y habla de que son fuertes, ¿verdad? Houston is strong, o Texas is strong, o USA fuerte. O sea, nos damos cuenta de cómo se usan ese tipo de fraseología para demostrar que hay la unidad. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que esa unidad está representándose en la manera en que se están uniendo para repeler la voluntad y la autoridad de Dios, o sea, rechazarla, no la quieren hacer. Quieren vivir una vida sin continuar en buena relación con Dios. Y entonces aún están atacando la iglesia y aún están atacando la fe. Entonces esto me hace pensar acá, a mí, y espero que cada uno de nosotros pensemos y recapacitemos en esto. ¿Qué es lo que es mi parte en la iglesia? Ahora, la Biblia también dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y nos damos cuenta de que el peligro que tenemos con esto de que no nos estamos congregando, puede ser que el amor de mucha gente se enfríe, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que esto puede causar grande problema en cuanto a la fe personal. También la otra es de que cada uno de nosotros podemos ir iniciando grupitos dentro de la iglesia y entonces esto se hace una mala costumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Se hacen las rebeliones y entonces se hacen divisiones de iglesias o hacen situaciones que en una manera van a causar daño a la iglesia. Entonces, a decir, ¿por qué el pastor se refiere a todo esto? Porque este es un símbolo de rebelión en cuanto hablando de unidad. Entonces, nosotros hablamos de unidad en el Espíritu de Dios y nosotros hablamos de unidad en el amor del Señor. Entonces, el Señor dice que crezcamos en el amor, que crezcamos en su gracia y en su conocimiento. Entonces, esto no es una situación donde nosotros hablemos en una manera ajena a ese término de juntos venceremos, porque ciertamente la iglesia debe estar unida en el Espíritu de Dios. De ahí nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 11, habla de la Torre de Babel. Dice, tenía entonces la torre una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre, y si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces nos damos cuenta que esta mentalidad no es algo nuevo. Esto ya viene desde el mismo Génesis. Toda rebelión, todo sistema de rebelión, nos damos cuenta desde
desde el hogar mismo que se rebela en contra de Dios, empieza eso. Y luego nos damos cuenta que Caín mata a Abel, y luego nos damos cuenta de cómo cada generación después de ahí se va volviendo más cruel y más cruel, más cruel, y se va separando cada vez más y más y más de Dios. Y luego nos damos cuenta que se sale Set, que Adán puso su esperanza en él, de que Dios, de que el hombre se iba a relacionar otra vez con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a casarse los hijos de Dios con los hijos de las hijas de los hombres, y empieza una mezcla de no creyentes con creyentes, y eso a Dios no le pareció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el diluvio, y en el diluvio Dios toma a Noé como el único que Dios tuvo gracia para salvarlo, y de ahí sus 3 hijos. Entonces nos damos cuenta que Noé, cuando baja del lugar, del arca, ya a tierra seca, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que él hace un altar y adora a Jehová Dios. Pero nos damos cuenta que este hombre, Noé, cuando él empieza a hacer esto, nos damos cuenta de que él está buscando la manera de arreglarse con Dios y buscar la gloria de Dios. Pero se embriaga y se queda ahí tirado, y cuando uno de sus hijos lo ve, se burla de él, y nos damos cuenta de la falta de respeto hacia los padres. Entonces, otra vez empieza, ¿verdad? Pero dice el Señor que de estos 3 llenó Dios la tierra, y nos damos cuenta de que empieza a llenar la tierra. Pero cuando empiezan ustedes a leer en el capítulo 10, se dan cuenta por qué. Porque hay unas situaciones en que el capítulo nos empieza a enseñar una genealogía que trae nombres increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, empieza los hijos de Jefté: Gomer, Magog, Madía, Javán, Tubal, Mesec, Tirán. Y nos damos cuenta de que Magog se va a manifestar en el tiempo de la tribulación, donde Gog y Magog van a hacer rebelión contra Dios. Entonces, luego nos damos cuenta más adelante los hijos de Kem, Cus, Mizraim, y Fud y Canaán. Nos damos cuenta de que de ahí vienen los cananeos, los cananitas, los hijos de Cus, y nos damos cuenta que de Cus viene también la tierra donde Abraham fue llamado. Y luego de ahí vemos en el verso 8 a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, no quiere decir que es temeroso de Jehová. Dios lo estaba viendo, pero este hombre empezó a usar crueldad, empezó a usar una manera de crimen, su fuerza la empezó a usar, y como decimos, ¿verdad? La ley del fuerte. Entonces esta persona empezó de esta manera a revelar al pueblo de Dios. Entonces en el verso 10 dice: fue y comenzó su reino Babel, Erec, Acab, Calné y la tierra de Sinar. Entonces nos damos cuenta en el verso 15, dice: Canaán engendró a Sidón y su primogénito Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Jebuseo, el Araseo y Sineo. Y nos damos cuenta que todos estos son los que habitaron la tierra que después fue la tierra prometida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que todo esto viene a crear una situación increíble en cuanto a la preparación para la rebeldía contra Dios. En el verso 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jefer. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfad, Lud y Arán. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Entonces nos damos cuenta de que todos estos vinieron a ser personas importantes dentro de la historia.
ah, con cada quien empezó una cultura totalmente diferente. Entonces, todos tenían una sola lengua. Ahora, cuando habla de solo una sola lengua, no nada más está hablando de un solo idioma. Todos tenían una mentalidad. Todos empezaron a pensar, ok, ¿cómo le vamos a hacer para cuando Dios nos mande juicio otra vez? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezaron a preparar la rebeldía a Dios. Ahora, ¿por qué es que viene esta rebeldía? Porque el hombre no estaba relacionado con Dios. Nos damos cuenta que desde Adán el hombre se había separado. Nos damos cuenta con el hecho de que los hombres se empezaron a casar con los hijos de Dios, los hijos las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Nos damos cuenta que esta mezcla provoca, no hubo un perdón, no hubo un arrepentimiento, no hubo una reconciliación con Dios, no hubo un trato entre Dios y el hombre. Nos damos cuenta de que el hombre en su corrupción, y nos damos cuenta de Noé, en su propia familia, se burlan de él, su hijo, y Dios manda castigo sobre él, y entonces se va creando una situación, una atmósfera de rebeldía en contra de Dios, y nos damos cuenta de que cuando ellos están en una sola mente, quiere decir en una sola lengua, un solo propósito, una sola meta, vamos a estar en contra de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy? Es la misma situación. No queremos oír de Dios, no queremos oír de la Biblia. Empiezan a poner problemas para entender la Biblia o para querer leer la Biblia. Empiezan a decir que es un libro viejo, que es una religión ya que es muy cruel, que toda la matación que hicieron en el Antiguo Testamento. Y empiezan a buscar un sinfín de excusas para ponerse en contra de Dios. El último es, ¿por qué si Dios es Dios de amor? Permite este tipo de enfermedades? ¿Por qué permite que ancianos? ¿Por qué permite que niños se mueran? ¿Por qué permitió que mi pariente se muera? Entonces empezamos a cuestionar a Dios, no en la manera de preguntarle, Señor, ¿por qué pasa esto? Sino en la manera de echarle la culpa a Él. Y nos damos cuenta que esto no es nuevo. Adán y Eva lo hicieron. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahora la otra cosa que he escuchado bastante es, no creo que Dios nos vaya a mandar al infierno. Ellos saben del infierno, ellos saben del juicio, pero ellos tratan de poner a Dios como que Dios no tiene carácter en la manera de juzgar, como que Dios no tiene carácter, como que esto que estamos pasando es solamente una epidemia y que fue empezada en China por una equivocación de los científicos. Lo que haya sido, se está haciendo algo global. Si ustedes observan, está haciéndose algo global y un país ayuda al otro país y entonces están pensando de un solo gobierno y están hablando de un solo medicamento y qué medicina usas tú, qué medicina uso yo, un solo gobierno, un solo poder, una sola economía, y está hablándose de todo eso, y muchos de nosotros estamos tan ocupados con el virus que no escuchamos todo esto, que no escuchamos todo esto de las naciones. Inclusive lo de la situación racial es algo que es local, ya se hizo mundial también. Ya en todos los lugares se está haciendo protesta en contra de la situación racial, que en otros países no se ve como en este lugar. En otros países se ataca al rico, y el rico y el pobre, y entonces ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ahora hay políticos que están diciendo que los ricos son los que están dirigiendo el país, que los ricos son los que están haciendo las cosas, y están hablando de los ricos y nosotros los pobres. ¿Y qué son ellos? Son millonarios los que están hablando de los ricos. O sea que son millonarios hablando de los multimillonarios, hablando de los ricos, cuando ellos son multimillonarios, y nosotros que somos los pobres, más pobres que el pobre, podríamos decirlo, es lo que queda de la escoria, y nosotros ni en cuenta. Pero se está creando una mentalidad en contra de Dios, una mentalidad ajena. Usted puede verlo en el aborto, usted puede verlo en la eutanasia, usted puede verlo en las matazones que están habiendo sin discriminación, se puede decir. Está haciendo un terror terrible. Ahora se está buscando que se justifique la muerte de las personas. Están buscando la unión de adultos con niños, y yo digo, esto es increíble lo que estoy oyendo, pero es algo que se está viendo constantemente. Entonces, estas personas eran de una sola mente. ¿Y qué está pasando en nuestro
nuestro mundo ahora, el mundo se está uniendo en una solamente para ponerse en contra de Dios. Y quieren inclusive crear una sola religión, donde no se mencione a Cristo, por supuesto, donde no se mencione la palabra de Dios como norma de vida, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y entonces eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento con los jueces, el libro de Jueces, donde dice cada uno hacía como bien le parecía. Ya nuestros hijos, algunos de ellos no nos escuchan, algunos de ellos nosotros les hablamos del temor de Dios, no nos oyen, les decimos ciertas cosas que están haciendo y para ellos es normal, para ellos es normal. Estamos viendo que nuestros hijos tienen hijos fuera de matrimonio, es normal, es lo nuevo. No es lo nuevo, hermanos, eso es desde la antigüedad, acuérdense cómo el pecado va arrollando a cada uno en la vida. Entonces esto que estamos viendo en Génesis 11, de que son una sola mente y una sola meta que tienen juntos, fíjense lo que dice en el verso 4. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, están preparándose para el próximo juicio de Dios. Se están preparando para el próximo juicio. ¿Qué si Dios vuelve a mandar el diluvio? Entonces ya vamos a tener una torre más alta que las montañas que existen ahorita, y esa torre nos va a salvar. Ahora hago la pregunta, ¿cuántos de ellos se van a salvar en una torre? ¿Cuántos de toda la región van a poder subir? ¿O cuántos de ellos si Dios mandara otro diluvio? Pero nos damos cuenta de que Dios mandó el arco iris como un recordatorio de que Dios ya no va a juzgar al mundo con agua. Al próximo juicio va a ser con fuego. Ahora muchos están usando un arco iris para hablar del amor y de la gracia y todo eso, cuando lo están usando para la perversidad. Es todo lo que es. Están usando el mismo arco iris como símbolo de perdón o símbolo de decir que Dios ya no va a castigar al mundo por agua. Lo están usando para su pecado, para de esta manera decir Dios ya no nos va a castigar por nuestro pecado. Pero nada más quiero decir esto, basado en la palabra de Dios, el próximo juicio es por fuego. Así de que estamos en una situación donde, y eso es para la tierra, y después de ahí cada uno que no conoce a Cristo va a ser lanzado al infierno y al lago de fuego, y los que estén en el libro de la vida van a ser levantados por Cristo Jesús como la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Vemos más adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, aún Dios conoce sus pensamientos, conoce nuestros pensamientos. A Dios no le agarró de sorpresa eso que están haciendo. Él está viendo constantemente. ¿Y qué es lo que ve? Rebeldía. Y la rebeldía no es aceptada delante de Dios. La rebeldía es algo que Dios no le gusta. Entonces es algo donde cada uno de nosotros también debemos de poner atención ahí. Pretendo ser bueno, pretendo ser una persona que soy muy cristiano, vamos a pensarlo, pero acá por bajito del agua estoy haciendo mis planes de cómo destruir, cómo lograr el poder, cómo lograr el hacer las cosas. Y no hay nada que lo vaya a hacer desistir, no hay nada que lo detenga, no hay nada que le pueda quitar, como decimos, el dedo del renglón. Son personas que ya tienen su agenda. Entonces, muchos de ellos, acuérdense que dice la palabra de Dios, vienen vestidos con pieles de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pensar de una persona que hace divisiones en la iglesia, de una persona que empieza a meter rencor a otra persona? Por ejemplo, empiezo a hablar mal de un hermano, empiezo a hablar mal de esta persona para llenarle su mente de cosas que no son del Señor.
para ponerlo en contra aún de la otra persona. Y porque son mis amigos, pues ¿qué va a pasar? Nos damos cuenta que me van a seguir. Espero que tengan sabiduría de Dios y busquen primero la presencia y la gloria del Señor para vivir de acuerdo a Él. Porque el Señor conoce nuestros pensamientos, dice la Biblia. Y Dios nos va a juzgar por cada palabra que sale de nuestra boca, por cada pensamiento de nosotros. Él ya sabe lo que nosotros estamos haciendo y Él mismo dice, antes que salga una palabra de mi boca, el Señor ya la sabe. Entonces, tengamos cuidado, eduquemos nuestra mente, eduquemos nuestro espíritu, eduquemos nuestra manera de vivir, porque si usted tiene el pensamiento de algo que no es correcto delante de Dios y usted tiene la mente que va a continuar en eso y no va a desistir, el Señor sabe, y Él va a tomar las cartas en el asunto y Él va a hacer algo que quizás nosotros nos vamos a quedar pensando, ¿por qué me pasa a mí esto cuando he sido un buen cristiano? Bueno, eso es lo que usted tiene en su mente, pero tenemos que tener cuidado de cada una de esas cosas. Cuando Dios se da cuenta de que el hombre es uno y ve su unidad y ve que ellos son hombres que están dispuestos y nada les hará desistir, ¿qué es lo que hace Dios? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahora, cuando Dios manda los idiomas, nos damos cuenta que es la primera vez que se habla de las lenguas, que es la primera vez que se habla de idiomas. Alguien dijo, pero si antes ya hablaban sus idiomas, sí, pero nos damos cuenta que Dios confundió su mente y su acuerdo también, que Dios confundió su meta que tenían como grupo, que Dios puso en la mente de ellos confusión. Entonces ellos, cada quien daba su punto de vista. Y se han dado cuenta que en las iglesias hay hermanitos que meten confusión en la iglesia, que uno dice una cosa y el otro dice otra, y a la mera hora, ¿qué pasa? Hay confusión. Ahora, hay personas que cuando no quieren hacer las cosas, dicen, oh, yo me confundí, yo no entendí, o yo no alcancé a comprender lo que usted me estaba diciendo. En ocasiones pienso que solamente son excusas baratas, ¿verdad? Son salidas fáciles, pero también tenemos que tener cuidado de ello, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener problemas delante de Dios si no tenemos cuidado, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí. Dice, así los esparció Jehová desde sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién es el que puede y quién es el único que puede ayudar a la persona a dejar de hacer las cosas? Es el Señor. Pero no nada más las puede dejar de hacer. Él quiere que la persona por su propia voluntad busque la presencia de Dios, busque el perdón de Dios, busque el arreglar cuentas con Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta, Dios busca un remedio para que no nos hundamos más en nuestro pecado y en nuestra maldad. Y entonces, es lo que Dios quiere hacer. Ahora, muchas veces decimos, Dios les castigó de esta manera. No, Dios no quería que el hombre se corrompiera más como unidad. Entonces, Él separa todos los reinos. Él empieza a separarlos por idioma. Me di cuenta, por ejemplo, en uno de los viajes misioneros que teníamos nosotros para hacer, es algo que cada uno de los que fuimos nos dimos cuenta de que estaban varios grupitos, y estos grupitos, hermanos, no era porque eran ricos o eran pobres, eran americanos y otros eran nativos mexicanos, y entonces éramos nosotros los que veníamos de otras ciudades grandes de México. Entonces, fíjese lo interesante, cada uno de nosotros estábamos hablando nuestro idioma. Entonces, y fue hermoso en la manera en que empezamos a platicar ya después entre nosotros, los diferentes culturas y los hermanos que venían de este lado de México, que hablaban su dialecto. Hermoso, hermanos, oírlos cantar en dialecto, cantos a nuestro Padre Celestial, y empezaron a cantar Cristo me ama en su dialecto. Y fue
hermoso. Entonces ahí uno de los hermanos dice, oiga, ¿y por qué no cantamos Cristo me ama en el español y en el idioma inglés y en el dialecto? ¿Qué le parece? Ahora le dije, vamos a ver qué tal sale. Entonces lo compartí con uno de los hermanos que toca la guitarra y le dije, hermano, ¿por qué no nos ayuda aquí a cantar Cristo me ama? Oh, claro que sí, hermano. Y entonces en los tres idiomas, ¿verdad? Y empezamos a cantar Cristo me ama en inglés, en español y en el dialecto. Y hermanos, oír el dialecto y escuchar Cristo me ama, dan ganas de alabar más a nuestro Padre Celestial, porque fue hermoso el cantarle a nuestro Padre Celestial. Y hasta un hermano me lo escribió y me dice, mire, así se escribe en mi dialecto. Ya cuando cantamos Cristo me ama, ahora estos idiomas se han usado para qué? Dios los cambió, Dios los confundió primero, ¿verdad? Y esos idiomas nos hace quitarnos de el querer hacer la obra del enemigo, la obra del diablo. Y Dios quiere deshacer las obras del enemigo. Quiere que usted y yo no participemos en ellas. Quiere que usted y yo no seamos copartícipes en lo que es una agresión o una manera de manifestación en contra de la autoridad de Dios, en contra de su palabra, en contra de Cristo, el único que murió por nuestro pecado y nuestra maldad. Él quiere que el Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros seamos luz, quiere que la sal de la tierra, quiere que cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el libro de Hechos? Dice en el libro de Hechos que nos dio las lenguas, ¿verdad? Ahora se le conoce como el don de lenguas, el regalo del idioma. Ahora, este don de lenguas, hermano, no tiene, podríamos decir, una manera mística de lo que muchos han tratado de hacer. La idea es ahora ir a unir a todo el mundo en una sola persona y un solo cuerpo. Este es Cristo Jesús. Pero esto no es por medio de rebeldía, es por medio de sumisión. Y yo me voy a rendir, yo me voy en una manera a depositar en las manos de Cristo Jesús. Él me va a recibir, Él me va a ser su hijo. Y entonces de ahí, hermanos, Él está creando su iglesia de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, como el Señor nos detuvo en un momento en nuestra vida y nos confunde o nos hace ver la luz en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos hace ver el pecado en que hemos estado viviendo y transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestra manera de pensar, y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que yo estaba viviendo en ese estilo de vida? Y no hubo alguien que me diera consejo. Hacía lo malo y no había alguien que se acercara a mí y me dijera, Eduardo, estás mal, lo que estás haciendo no es correcto. No, al contrario, había personas que me impulsaban a hacer más, me animaban y me decían, hombre, tú eres el mero mero, y yo entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me sentía con más ganas de hacer lo malo. Tenemos que tener cuidado con el ego, ¿verdad? De esta manera. Entonces, el Señor de esta manera detuvo. Y fíjense el último texto, lo que dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Nos damos cuenta que el hombre, al ser una persona constructora, esta persona pudo hacer ladrillo y pudo hacer mezcla, y de ahí pudo hacer su propio edificio. Y algunos tratan de decir que Dios solamente creó algo tonto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el hombre va aumentando en sabiduría. Ya ahora escuchamos el deseo de que el hombre quiere llegar al planeta Marte, ¿verdad? Y llegar hasta allá. Entonces, ya tienen planes. El hombre va creando sus propios planes. Pregunta, ¿cuántos de esos planes son de glorificar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra mente el plan principal? Voy a glorificar a Dios en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa. Voy a glorificar el nombre de Dios en mi trabajo. Voy a tratar de que cada uno de los compañeros de trabajo sepan quién es Cristo Jesús para mí. Voy a tratar de poner el nombre de Cristo en lo más alto posible. Voy a tratar de compartir el Evangelio a la gente
Dios me ha dado un idioma, me ha dado el español. En algunos casos hablamos el inglés, entonces ya tenemos doble responsabilidad de hablar de Cristo, ¿verdad? Y algunos de nosotros usamos otra vez la excusa del diablo que decimos no estamos preparados o no es mi ministerio. No se trata de que es mi ministerio o estamos preparados. Si usted tiene a Cristo, usted tiene mensaje. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene razón de compartirlo, porque Cristo ya le perdonó, Cristo ya le salvó. Algo más le voy a decir. Dice la palabra del Señor que a cada uno de nosotros nos hizo testigos. Por eso nos dio el idioma. Y escuché algo increíble cuando estaba escuchando de personas que hablan del Evangelio. Hermano, ¿sabe usted que las personas que menos saben han ganado grandes evangelistas, grandes predicadores, y que muchos de nosotros ni sabemos? Estaba escuchando de el hermano Ravi Zachariah, ahora que murió, que hubo un hombre que estaba ya para morir, desde el hospital le manda una carta, en lo que tengo entendido, y le manda la carta diciendo: yo creo que Dios me mandó con el único propósito de hablarte del Evangelio a ti. Y cuando te miro ahí predicando y defendiendo la fe, siento que fue el propósito principal, porque Dios me salvó y porque Dios me tuvo en esta tierra. Entonces imagínense, usted va a ganar a alguien para Cristo, luego usted lo ve ahí arriba, aunque usted no sea nadie públicamente, pero delante de Dios usted es una persona que hizo la diferencia, en una persona que es usada grandemente para la gloria y la honra de Cristo. Entonces no nos preocupemos porque nuestro nombre esté ahí arriba, hermanos, entre los grandes predicadores. Preocupémonos que nuestro nombre esté en el libro de la vida, y que cuando yo llegue a la presencia de Dios y usted llegue a la presencia de Dios, preocupémonos por oír esta hermosa frase que dice el Señor: pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Imagínense, hermano. Ahora he escuchado personas que dicen: yo le voy a preguntar a Dios por qué esto, por qué aquello, por qué el otro. Y hermano, y yo aprendí esto de este hermano Rabí, que dijo él: yo tengo más miedo de lo que él me vaya a decir a mí que lo que yo le vaya a decir a él. Pero yo sí espero oír esa frase: pasa el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Hermano, qué gran victoria va a ser eso. Ahora, aplicación. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús y cuando nosotros somos las personas que unimos la iglesia, dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores. Y nos damos cuenta, dice, porque ellos verán a Dios. Y nos damos cuenta de que las personas que son pacificadoras no son las personas que hacen la paz de la guerra, no, son los que unen en el amor de Cristo a la gente, son los que saben traer a las personas en el amor de Cristo. No son las personas que separan, no son las personas que hacen grupos, no son las personas que quieren hacer una solamente en la gente. Y se ha dado cuenta otra vez, como dije anteriormente, las personas que quieren hacer rebelión siempre usan la palabra todos mundo lo hacen, o es una injusticia total, es algo que tiene que pagarse. Muchos años atrás hablé acerca de esto a unos muchachos comunistas y hablaban del ajuste económico. Entonces yo le dije: mira, en este año se han hecho 5 ajustes económicos de la nación. Le digo: 5. ¿Cuántos de ellos te han beneficiado? Ninguno. Entonces tú y yo nos damos cuenta que esos ajustes no trabajan. Necesitamos a Cristo, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados y Él pagó nuestra maldad. Y entonces de ahí nosotros podemos unir en el amor de Cristo a las personas a Cristo Jesús, y nosotros venimos a ser personas que somos embajadores de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo les animo, hermanos, a que consideren, tengan sabiduría de Dios, tengan mucho cuidado, porque va a haber gentes que van a venir y nos van a decir que si nosotros no les apoyamos somos cualquier cosa, o somos racistas, o somos personas que no tenemos carácter, o somos personas que no. Tenemos que aprender a pensar de acuerdo a la Biblia, tenemos que afirmarnos de acuerdo a la Biblia, y tenemos que ponernos firmes en el Señor. Y van a venir los ataques del diablo, van a venir. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces, recuerde esto, que nosotros queremos ser pueblo de Dios, pueblo santo, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de nosotros y que el amor de Cristo abunde en nuestros corazones a tal grado de que eso sea lo que nos une a nosotros, que eso es lo que haga la diferencia en nuestro vivir diario y es lo que haga la diferencia en el mundo en que vivimos, que sepan que la iglesia sabe amar a pesar de cómo están las circunstancias, a pesar de lo que vienen diciendo del mensaje de nosotros, de Cristo Jesús. Vamos a amar, vamos a enseñarles quién es Cristo para nosotros. Nosotros no vamos a odiar. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo he venido al mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a salvar gente como la gente de la Torre de Babel. Aunque bien sabemos que muchos de ellos no van a cambiar su manera de pensar, pero nosotros no dejamos de amarles y no dejamos de testificarles del amor de Cristo. Señor y Padre, estamos ante tu presencia para darte gracias y ruego que tú hables a nuestro corazón. Señor, nuestro corazón puede estar lleno de rebeldía, puede estar lleno de vanidad, puede estar lleno de egoísmo, Señor. En esta mañana rogamos que hables a nuestro corazón y nos enseñes con lo de la Torre de Babel, Padre Dios, la gente, cómo tenían una sola mente y un solo propósito, y era ser rebeldes en contra de ti, Padre Dios. Y yo te ruego para que guarde nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y Padre, cuando vengan esas personas que en una manera sutil tratan de crear división entre nosotros o tratan de meternos ideas que no te glorifican, que tengamos el carácter, Señor, de rechazarlos y que tu Santo Espíritu nos dirija para poder discernir y darnos cuenta, Padre Dios, de cada una de las cosas que te honren, y rogamos que así hables a nuestro corazón. Nos dejamos en tus manos dándote gracias por tu salvación. Gracias te damos por tu amor y tu gracia. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los use para su gloria y para su honra y que tengan una buena semana. Nos vemos a las 5 de la tarde, hoy en la tarde, y esperando que el Señor sea glorificado. Que Dios les bendiga. Gracias.